Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a esta segunda temporada de Nutrición Imperfecta. Hace ya un año que empecé este proyecto, este podcast, que era algo que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer, pero bueno, no me atrevía, pues los miedos, las inseguridades, saber cómo se tenía que hacer, bueno, pues todas estas cosas que nos van frenando, nos vamos poniendo de excusa, pero yo era como oyente y soy como oyente de muchos podcasts de diferentes profesionales, de diferentes cosas, pues era un formato que a mí me gustaba mucho y que me parece útil, como ya siempre he dicho, que pues de forma de transmitirlo diferente. A mí las redes sociales pues me cuestan un poco más y aquí pues hay más libertad, más tranquilidad y se pueden hablar de temas como de forma distinta, con más tiempo para explicar y para poner matices. Uno de mis miedos cuando empecé todo esto era pues que se me acabasen los temas. Pues al principio incluso me decían mis amigos, muy bien, los primeros sí, pero una vez cada semana, ¿de qué vas a hablar? Lo cierto es que cada vez van a más, cada vez se me ocurren más temas, cada vez abrimos el abanico y creo que faltan muchos temas por hablar y muchos temas por profundizar, por lo que tengo muchas ganas de empezar esta nueva temporada y pues tener un espacio donde compartir muchas otras cosas que me encantan, me apasionan y que bueno, pues que quiero transmitiros a vosotros. En la temporada pasada, en los anteriores episodios, eran un poco más temas básicos de nutrición. Creo que eran cosas necesarias, cosas que debemos tener de base, porque sin esa base no podemos ir construyendo la pirámide por encima. Fundamentos básicos de alimentación, de nutrición, de relación con la comida, desmentir algunos mitos, saber utilizar algunas herramientas que nos aporta la alimentación para conseguir pues algunos objetivos, como puede ser bajar inflamación, mejorar estado físico, ganar masa muscular, perder peso, bueno, pues todas esas cosas que podemos utilizar la alimentación para eso. Pero este episodio lo quiero utilizar para como un poco de declaración de intenciones de esta nueva temporada. A mí siempre me ha apasionado la salud, la relación que hay con todo lo que hacemos y la salud y cómo mejorarla. De hecho, bueno, como sabéis, estudié farmacia y el otro día estaba analizando las asignaturas que más me gustaron en farmacia, que eran farmacología, que como buena farmacéutica creo que si no te gusta farmacología, mal. Farmacología me parece apasionante. No solo se estudian fármacos, sino cómo interaccionan y cómo se metabolizan en el cuerpo. Entonces, eso te permite aprender muchísimo. Farmacología, como decía. Después, microbiología, me encantaba. Parasitología, que recuerdo que un año tuve que estudiarla en el pueblo, en verano, en la piscina. Y entonces yo me estudiaba los ciclos de los parásitos y cuando me parecían súper interesantes, se los contaba a mis amigos y de hecho de esos son de los que me acuerdo, de esos ciclos curiosos y me acuerdo yo y se acuerdan mis amigos, pues porque al final cuando aprendes algo y lo cuentas es cuando mejor lo aprendes, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando que me enrollo, lo que más me gustaba era farmacología, microbiología, parasitología y inmunología. Estas 4 asignaturas para mí fueron las que más me encantaron. Pero es verdad que después, cuando salí de la carrera, no sabía muy bien qué quería hacer. Empecé a trabajar en oficina de farmacia y esas asignaturas, aunque me gustaban mucho, pues la verdad es que solo utilizaba farmacología en el día a día, en el uso que le daba. Pero con el tiempo que me he ido formando, de repente el otro día me di cuenta que lo que más uso a día de hoy, tratando a mis pacientes, son estas 4 asignaturas. Sin yo quererlo, sin yo buscarlo, al final pues la cabra tira al monte, ¿no? Y al final, pues,
he terminado utilizando estas 4 asignaturas, las que más. Farmacología, por supuesto, porque se necesita tanto para el tratamiento como para entender lo que pasa. Microbiología, porque, como sabéis, me encanta y me apasiona el mundo del microbiota y sobre todo microbiota intestinal. Parasitología, porque, por desgracia, tenemos parásitos a día de hoy. En Latinoamérica es algo muy habitual que la gente se desparasite una vez al año o que la gente sepa que hay parásitos, pero en España seguimos sin verlo como algo habitual, ¿no? Seguimos viéndolo como algo sucio, como algo extraño, como algo que no nos puede pasar a nosotros. En cambio, hay mucha gente, muchos niños con parásitos. Antes una pregunta que se hacía muy común en una anamnesis, en una historia clínica de un paciente, era si había viajado. Ahora con lo del COVID, pues viajamos menos, pero no hace falta viajar para poder tener parásitos. Entonces es una cosa que uso mucho. Y por supuesto, inmunología, porque la relación que tiene el sistema inmune con la microbiota y con la salud de las personas es fundamental y cada vez hay más enfermedades autoinmunes o cada vez hay más sistemas inmunes un poco deprimidos que no pueden con todo, que tenemos algún virus activo, algún parásito, alguna infección y por lo tanto la mayoría de mis pacientes aplico estas 4 asignaturas sin darme cuenta. Y fue el otro día pensándolo cuando, pues eso, cuando me di cuenta que sin quererlo, sin intenciones, sin haberlo buscado, pues he terminado aplicando pues eso que me gustaba, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años, cuando empecé a interesarme por la salud un poquito más global, me metí en el mundo de microbiota, relación con la salud, intestinos y desde entonces pues no he parado de estudiar eso, pero quizás por inseguridad, porque a día de hoy sigo estudiando diariamente y sigo aprendiendo y bueno, cuanto más sabes, pues menos piensas que sabes, ¿no? Porque cada vez que aprendes una cosa nueva se te abre un abanico de posibilidades que sabes que tienes que aprender. Es lo contrario a lo que sería el efecto Dunning-Kruger, que es que cuanto menos sabes, más te crees que sabes. Es un poco bueno, pues la ignorancia es muy atrevida. Y ocurre un poco al contrario, cuanto más estudias, más te das cuenta que no tienes ni idea, ¿no? Que todo lo que creías que sabías mucho, pues sabes menos. Y esto seguro que os ha pasado con cualquier tema, que en el momento que profundizas un poco te das cuenta del mundo que tienes ahí que te falta por conocer. Y eso no quiere decir que no sepas, quiere decir que te queda mucho por saber y creo que mientras sepas eso no está el problema. Pero también, bueno, tener referentes a profesionales de la salud que saben mucho, pues también te hace alejarte un poco de que tú sabes mucho más que la mayoría de las personas sobre este tema, pero como sigues teniendo de referentes a profesionales que saben más, pues sigues en esa inseguridad, ¿no? Un poquito el síndrome del impostor, que seguro que si alguno es emprendedor me comprende. ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, porque todos estos miedos, inseguridades, cuando sepa esto lo contaré, me han ido pues frenando a la hora de hablar sobre estos temas por aquí. Pero creo que lo estoy superando y creo que aunque no pueda aportar, no sea la persona que más pueda aportar sobre este tema, creo que puedo aportar mucho y puedo traer a profesionales que sepan sobre temas que yo no controle tanto para poder ir hablando pues de cosas más concretas. Es lo que venía a decir, ¿no? Que mi declaración de intenciones en esta nueva temporada es de hablar de temas más concretos relacionados con salud, microbiota, hormonas, sistema inmune, que creo que cada vez se habla más de estas cosas, pero que por desgracia, para la gente que no está tan relacionada con la salud, pues a lo mejor no lo habéis escuchado tanto. La nutrición, como siempre digo, es una herramienta súper útil en la prevención, por lo tanto es una herramienta útil para todos, pero además también en el tratamiento. En el tratamiento de muchas enfermedades, yo creo que no hay enfermedad que no se pueda hacer algo con la alimentación. Pero cuidado, no pensemos, como veo muchas veces, que la alimentación lo cura todo. Y no es que la alimentación sea la medicina, para eso existen las medicinas y muchas veces tendremos que hacer uso de ellas. Pero no son cosas incompatibles. Creo que la alimentación es el complemento perfecto a cualquier tratamiento de cualquier cosa. Y sería lo mismo caer en los errores que también veo muchas veces en psicólogos, que piensan que todo lo que ocurre es un trauma y se tiene que solucionar en terapia, o al fisio que cree que todo es tensional y que solucionando... Es decir, no podemos simplificar cualquier problema de salud a un profesional y que cada profesional vea solo su campo y quizás de nuevo por desconocimiento del resto de campos pensemos que todo lo podemos solucionar nosotros.
No. Yo como nutricionista no creo que todo tenga que solucionarse solo con alimentación. En un mundo ideal, en el que yo sigo soñando, cada paciente será atendido por un equipo multidisciplinar en el que haya todos los profesionales de la salud, que para eso existen las diferentes formaciones, que vean a un paciente como conjunto y no como una analítica y no como un diagnóstico exacto, y que se le trate de forma global, de forma integral, holística. Hay muchas formas de decirlo. Bueno, que se les trate como un conjunto y no como por órganos separados o como por disciplinas separadas. También creo que como profesionales de la salud, no solo nutricionistas, aquí ya me meto en todos, debemos saber nuestras limitaciones, de lo que sabemos, de lo que no, y derivar, saber decir no lo sé, no eres menos profesional ni eres peor por decir, mira, no tengo ni idea de esto, te voy a derivar, te recomiendo que vayas a otro profesional, creo que esto te lo trataría mejor X profesional o sea, derivando también no solo a compañeros, sino a otras cosas. Es decir, yo puedo derivar y derivo mucho a psicólogo, a fisio, entrenador personal, médicos, dentistas, por favor, odontólogos, porque la salud bucal, hablaremos de esto durante este podcast, la salud bucal es más importante que la estética, que lo visual, que tener los dientes ordenados y sin caries. Hay mucho más. La inflamación de las encías, por ejemplo, nos indica una inflamación generalizada. Tener la lengua blanca nos puede indicar de mucho. Bueno, no me voy a enrollar ahora con esto, pero para que sepamos que hay cosas que quizás no le estamos dando la importancia que tienen, lo tiene y hay que saber derivar. Y también entender que el profesional de la salud no es solo el que cura. El profesional debe escuchar, que se nos olvida escuchar. Se escucha muy poco al paciente, no se le mira en las consultas. Seguro que os ha pasado alguna vez de haber ido a alguna consulta y que el profesional solo mire a la pantalla y escriba y mire tus pruebas, quizás no te escuche ni tus síntomas. Entonces se nos ha olvidado un poco escuchar, acompañar, entender, empatizar, y de esto hablaremos mucho durante este podcast. Volviendo a lo que hablábamos antes, a la relación entre intestino y salud, yo siempre digo que la mayoría, y digo la mayoría por ser cauta y no decir todas, las enfermedades están debidas a dos cosas, que en realidad incluso podríamos simplificarlas en una. Estas dos cosas son el intestino y la inflamación. Y normalmente uno de los problemas intestinales es la inflamación intestinal. Por eso digo que podríamos simplificarlo. Ya Hipócrates, considerado el padre de la medicina, decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Pero en la medicina actual, como hemos dividido tanto el cuerpo, hemos formado a profesionales muchísimos, son súper específicos en su campo. Es decir, un traumatólogo quizás es completamente experto en los huesos del brazo. Nos hemos formado tanto, tan específico, que hemos perdido esa capacidad de ver el cuerpo en global, ¿no? Entonces somos incapaces de ver la relación que tiene con el resto del cuerpo. Por ejemplo, un cardiólogo no tiene ni idea de lo que está pasando en el colon. Entonces, eso ha hecho que, bueno, pues que perdamos esas conexiones que quizás antiguamente, cuando no teníamos pues tanta especificidad en cosas, pues sí que éramos capaces de ver. Hace poco tenía una sesión con una veterinaria que me decía que, claro, ella al tratar animales, porque al final es un médico de animales, los animales no hablan. Entonces ella tiene que atender mucho a lo que dicen, por una parte, las analíticas, pero por otra parte la clínica que el animal, ¿no? Pues cómo tiene la piel, cómo tienen los ojos, cómo se mueve, cómo ladra, qué ruidos hace, y la clínica que le dicen pues los dueños del animal. Pero que en cambio ella veía que cuando ella acudía al médico, pues no le escuchaban, no tenían esa interacción con ella, ¿no? Ella al final eran unos papeles, unos análisis, y los resultados de los análisis eran los que mandaban sobre lo que el médico decidía y no lo que ella estaba diciendo. Entonces, bueno, de esto hablaremos de pruebas complementarias, de análisis, de la necesidad de escuchar al paciente, pero creo que esto debemos recuperarlo y debemos, tanto si eres profesional de la salud, empezar a escuchar y a atender a esto, a prestar atención, sobre todo para que el paciente también se sienta atendido y que a ti te va a ayudar mucho a poder ayudar a ese paciente.
y si eres paciente también a poderlo exigir y a poderlo reclamar o por lo menos saber que eso existe y acudir a profesionales que lo apliquen. Por lo tanto, en esta temporada hablaremos de muchas cosas, hablaremos de salud, de enfermedades, de diagnósticos, de tratamientos desde diferentes terapias, intentando no destacar una por encima de otra. Hablaremos de si son necesarios los fármacos, que ya os adelanto que para mí sí y que es un avance. Intentar buscar todo natural, y hay gente que destaca que no consume fármacos, solo todo natural. Veremos qué opino de esto o bueno, a lo mejor invito a gente a debatir sobre esto, sobre fisioterapia, medicina integrativa, nutrición. Dentro de nutrición hablaremos de muchos nutrientes, de cosas como el gluten, lácteos, probióticos, aromaterapia, de también pues enfermedades autoinmunes, de la importancia del deporte, del descanso, de las hormonas, del dolor, de la piel. Se me ocurren muchísimos temas que creo que son muy interesantes y que podemos ir abordando semanalmente en este podcast. Ya para terminar, simplemente dejar claro que mi objetivo, como siempre, no es que con esta información os tratéis. No es que el paciente sea autónomo y autodidacta y se autodiagnostique, automedique y todo lo auto que pueda ocurrir. No. Yo creo que el paciente tiene que tener una responsabilidad y que tener una actitud, proactiva, que se interese por su patología o por su problema, que se interese por lo que estamos haciendo. Yo lo hago mucho en mis consultas, yo explico, mis consultas parecen un poco clases, porque yo explico qué le ocurre de forma sencilla y qué vamos a hacer. Y yo quiero que el paciente entienda en todo momento lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y creo que esto es necesario para la confianza y porque el paciente al final es el que vive con él todos los días. Yo a lo mejor tengo consulta y hasta dentro de un mes no te vuelvo a ver. Entonces, explicar lo que te puede ocurrir, por qué te está pasando y entender lo que te está pasando es fundamental, porque al final, bueno, pues el que está todos los días contigo mismo y si te duele a ti, si te molesta a ti, si estás cansado tú, pues eres tú, ¿no? Entonces, por tanto, el objetivo de este podcast es que quizás pues aprendáis que existe algo más, que quizás escucháis y os sentís reflejados con algo y veis que a lo mejor vosotros podéis aplicar eso para estar mejor de salud. Es decir, que os responsabilicéis un poco de vuestra salud, pero no siendo los totales responsables, ¿no? Que dejemos de dejar nuestra salud en manos de una persona y que sea responsable 100%, pues mi médico de lo que me ocurre en mi salud. No, que seamos, como decía antes, parte activa, ¿vale? Y que también, bueno, pues que entendamos que la medicina tradicional, por desgracia, pues el médico a lo mejor tiene 5 minutos para atender a cada paciente, que no tiene el tiempo suficiente pues para entender, estudiar nuestro caso en profundidad, porque yo para entender el caso de una persona no es solo un diagnóstico, ¿no? No es solo tienes X enfermedad y te trato con tal medicamento, es en qué trabajas, cómo gestionas el estrés, qué deporte haces, con quién vives, dónde vives, qué enfermedades has tenido antes, cómo te encuentras, cómo te sientes, qué síntomas tienes. Son un montón de cosas que en 5 minutos para entender y pautar un tratamiento es bastante complicado. Entonces, tú también tienes mucha responsabilidad en saber qué puedes hacer. En la alimentación hay mucha información en internet, hay mucha información, por desgracia, mucha buena y mucha mala y mucha paja, es verdad. Pero bueno, tener algunos referentes, algunas personas en las que confíes y te transmitan, pues que ese conocimiento tiene algo de sentido. Siempre aquí diré que, bueno, es difícil, pero bueno, que no os vayáis a las personas que digan mensajes muy rotundos y muy fáciles, que normalmente los mensajes fáciles triunfan muchos por redes sociales y por internet, pero los más complicados son normalmente los que tienen más fundamento, porque los mensajes de la vida real son complicados. Por eso triunfa tanto ahora pues, los negacionistas o las conspiranoias, triunfan mucho porque son mensajes simples, que, que puede entender cualquiera. Pero en cambio, si quieres entender por qué la Tierra es redonda, pues a lo mejor cuesta más la explicación y bueno, pues prefiero entender que la Tierra es plana, que yo la veo plana y topa adelante, ¿no? Entonces, pues si no entendéis o no sabéis interpretar la información que hay sobre alimentación, acudid a un nutricionista. Si no sabes qué deporte te viene mejor,
acude a un profesional de la actividad física que te paute un entrenamiento para ti y para tus objetivos. Y así con todo. Si no sabes gestionar bien tus emociones, acude a terapia, puedes aplicar técnicas de descanso. Bueno, pues hay mil cosas que dependen de ti 100%, aunque siempre se puede hacer algo más, pero quizás si la razón por la que no acudes a esto es por falta económica, ahora todo el mundo tiene acceso a internet prácticamente, así que puedes empezar a leer y a aplicar pequeñas cosas que te pueden ir ayudando. Y por supuesto hablo de responsabilidad y no de culpa, porque es muy diferente y muy importante diferenciarlo, aunque hay algunos profesionales, entre muchas comillas, que dicen que somos nosotros mismos los que nos generamos las enfermedades que tenemos, que son emociones enquistadas o que nos generamos nosotros pues cosas como, como depresión o como cánceres. Y por supuesto esto no es así. Y con esto finalizo el primer episodio. Me gustaría saber qué te ha parecido, qué esperas, si tienes algún tema que proponerme, incluso algún profesional que quieras que invite al podcast para hablar de algún tema en concreto. Pues me encantaría escuchar vuestras opiniones y por supuesto si te gusta este contenido pues te agradecería que me des tus 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, en YouTube, en Spotify, y si crees que este contenido puede ayudar a alguien puedes compartirlo y me ayudarás a que este podcast crezca y pueda llegar cada día a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio en Nutrición Imperfecta.